Estaba doblando la ropa cuando Carlos entró con una sonrisa que nunca había visto antes, arrogante, cruel. 18 años de matrimonio, 3 hijos, una hipoteca y toda una vida de sacrificio se derrumbaron con unas pocas palabras. Me voy con mi secretaria. Mi amigo abogado me aseguró que no tienes ningún derecho, jajaja. Me quedé paralizada. Por un momento, no supe si era una broma de mal gusto o un colapso nervioso. Pero cuando dejó las llaves de casa sobre la encimera de la cocina y se marchó, supe que hablaba en serio. El sol de Madrid entraba por la ventana de nuestra casa en Chamberí, ese piso por el que tanto habíamos luchado. El mismo sol que había iluminado tantas mañanas de domingo con chocolate y churros, tantas risas de nuestros hijos jugando en el Parque Santander. Ahora parecía burlarse de mí, destacando cada mota de polvo en el aire, cada grieta en nuestra vida que yo había ignorado durante años. No era solo la infidelidad, era la arrogancia. La forma en que desechaba nuestra vida como si fuera una broma, como si yo hubiera sido un simple espacio reservado hasta que llegara algo mejor. Ni siquiera hizo una maleta. Simplemente se fue, confiado en que yo me derrumbaría. Pero no me conocía tan bien como creía. Había olvidado quién era yo antes del matrimonio, antes de los niños, antes de que me hiciera más pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Me senté en el sofá, ese que habíamos comprado en el Corte Inglés cuando nos mudamos, y miré las fotos familiares que decoraban la pared, vacaciones en Cádiz, la primera comunión de Lucía, el cumpleaños de Mateo en el retiro, la graduación de Elena. Momentos que parecían sacados de una vida que ya no me pertenecía. El teléfono sonó. Era mi madre desde Sevilla. La llamada semanal que nunca fallaba. ¿Cómo le explicaría esto? ¿Cómo le diría que el hombre que ella siempre consideró un buen partido acababa de abandonarme por su secretaria? No contesté. Necesitaba tiempo. Tiempo para procesar, para respirar, para pensar. Cuando la puerta se cerró, no lloré. No grité. Sonreí. No porque no estuviera sufriendo, sino porque algo dentro de mí se había encendido. Me susurré a mí misma, vale. ¿Piensas que soy débil? Mírame. Miré el reloj, las 5 de la tarde. Los niños llegarían del colegio en una hora. Elena, con sus 16 años y su carácter fuerte, tan parecido al mío, Mateo, de 12, siempre perdido en sus libros y sus números, y la pequeña Lucía, de 8, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicarles que su padre había decidido que ya no éramos suficientes? Fui a la cocina y puse agua para un café. Ese gesto cotidiano, tan normal, en un día que había cambiado todo. La cafetera italiana que nos regaló mi suegra en nuestra boda silbó, llenando la casa con el aroma familiar. Me serví una taza y salí al pequeño balcón que daba a la calle Bretón de los Herreros. Abajo, la vida seguía. Gente caminando, coches pasando, el dueño del bar de la esquina colocando las sillas en la terraza. El café estaba amargo. Como la verdad. Como la realidad que ahora enfrentaba. Pensé en su secretaria, Valeria. La había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa. Joven, guapa, risueña. Me había parecido simpática. Incluso habíamos hablado sobre una exposición en el Thyssen que ambas queríamos ver. Y todo el tiempo, ella y Carlos. El timbre sonó. Por un segundo, mi corazón dio un vuelco pensando que podría ser él, que habría recapacitado, que todo había sido un terrible malentendido. Pero era doña Mercedes, nuestra vecina de toda la vida, con un tupper de tortilla. Para los niños, dijo con una sonrisa. La acabo de hacer y me ha salido demasiada. Siempre tan atenta. ¿Sabría ella algo? ¿Lo sabría todo el edificio menos yo? Le agradecí con una sonrisa que esperaba no pareciera tan falsa como se sentía. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella y respiré hondo. La primera de muchas mentiras piadosas que tendría que contar en los próximos días. Fui al dormitorio y miré su lado de la cama. La almohada aún conservaba la forma de su cabeza. El libro que estaba leyendo seguía en la mesita de noche. Todo parecía esperar su regreso. Pero yo sabía que no volvería. No a esta vida. Abrí su armario.
La mitad de su ropa seguía allí. Trajes, camisas, zapatos. Las cosas que no consideró importantes llevarse en su gran escape. Pasé la mano por las telas, recordando ocasiones específicas. Este traje para la boda de mi hermana, esta camisa para la cena de Nochevieja, esos zapatos que le regalé por su cumpleaños. Todos esos recuerdos, ahora manchados. Todos esos momentos, ahora cuestionables. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Cuántas mentiras había creído? ¿Cuántas veces me había sentido orgullosa de nuestro matrimonio mientras él planeaba su huida? En ese momento, los niños llegaron. Escuché sus voces en el pasillo, sus mochilas cayendo al suelo, sus risas. Mi tiempo se había acabado. Tenía que ser fuerte. Por ellos. Por mí. Mamá, ¿dónde está papá?, preguntó Lucía, notando inmediatamente su ausencia. Siempre tan perceptiva. Me agaché para estar a su altura y le acaricié el pelo. Papá ha tenido que irse por trabajo. Estaremos solos unos días. No era el momento para la verdad completa. No todavía. Primero tenía que encontrar mi propio equilibrio, mi propia fuerza. Porque aunque Carlos creía que me derrumbaría, que no podría seguir sin él, estaba muy equivocado. Esa noche, después de acostar a los niños, después de fingir normalidad durante la cena, después de ayudar con los deberes y leer cuentos, me senté en la cocina con una copa de ese vino que guardábamos para ocasiones especiales. Supongo que el fin de un matrimonio calificaba como una. Y mientras bebía, mientras dejaba que la realidad se asentara, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, la traición seguía quemando, pero junto a esos sentimientos surgió algo más, determinación. Una resolución fría y clara. Carlos no solo había subestimado mi capacidad para sobrevivir sin él, había olvidado por completo quién era yo. Y yo estaba a punto de recordárselo. Antes de conocer a Carlos, yo era una estrella en ascenso en el mundo financiero de Barcelona. Tenía un máster en finanzas por ESADE y ofertas de las mejores firmas del país. Fui la primera de mi promoción, la que todos daban por hecho que llegaría lejos. Mi nombre, Carmen Vega Robles, aparecía en las revistas especializadas como una de las promesas del sector bancario español. Crecí en un pequeño pueblo de Andalucía, hija de maestros que sacrificaron todo para que yo pudiera estudiar. La educación es lo único que nadie puede quitarte, me repetía mi padre mientras revisaba mis deberes en la mesa de la cocina. Y le hice caso. Estudié con una determinación que sorprendía a mis profesores. Conseguí becas, trabajé en veranos, hice todo lo necesario para llegar a donde quería estar. A los 25 años, ya tenía un puesto en CaixaBank que muchos con el doble de experiencia hubieran envidiado. Mi jefe, don Ramón, un hombre de la vieja escuela que rara vez hacía cumplidos, me dijo una vez: tienes algo que no se aprende en los libros, Carmen. Tienes instinto. Fue en una conferencia de economía en Madrid donde conocí a Carlos. Él representaba a una constructora emergente, yo presentaba un análisis sobre inversiones inmobiliarias. Intercambiamos miradas durante mi presentación. Después, en el cóctel, se acercó con 2 copas de cava y esa sonrisa que, años después, usaría para conquistar a su secretaria. Impresionante análisis, dijo, ofreciéndome una copa. Especialmente viniendo de alguien tan joven. En otro momento, me habría molestado ese comentario condescendiente sobre mi edad. Pero había algo en su mirada, en la forma en que realmente parecía interesado en mis ideas, que me desarmó. O quizás era simplemente que, después de años dedicados exclusivamente a mi carrera, me sentía sola. Nunca olvidaré nuestra primera cita, un pequeño restaurante en el barrio gótico, con vistas a la catedral. Carlos parecía fascinado por mi trabajo, por mis ambiciones, por mi mente. Era atento, divertido, apasionado. Hablamos hasta que el camarero, con educada insistencia, nos informó que iban a cerrar. 6 meses después estábamos comprometidos. 1 año más tarde, casados. Y entonces llegó Elena, nuestra primera hija. Fue entonces cuando tomamos la decisión, yo tomé la decisión, de quedarme en casa y criar a nuestra familia mientras él continuaba con su carrera. Don Ramón me llamó a su despacho cuando presenté mi renuncia. ¿Estás segura, Carmen?
Tienes un futuro brillante aquí. Es temporal, le aseguré. Volveré cuando la niña sea un poco mayor. Pero después de Elena vino Mateo. Y luego Lucía. Y los años pasaron entre pañales y biberones, colegios y actividades extraescolares, comidas familiares y vacaciones en la playa. Me convertí en la administradora eficiente de nuestro hogar, la organizadora impecable de nuestras vidas, la fuerza tranquila que mantenía todo funcionando mientras Carlos ascendía en su empresa. Al principio, Carlos valoraba mi sacrificio. Eres increíble, me decía, viendo cómo hacía malabares con 3 niños y todas las responsabilidades del hogar. Pero con el tiempo, esos cumplidos se convirtieron en expectativas. Lo que antes era admiración se transformó en suposición. Lo que era excepcional se volvió invisible. ¿Y yo, qué hice? Me adapté. Me convencí de que esta era mi nueva identidad. Guardé mis libros de economía y finanzas, dejé de leer El Economista, desconecté de ese mundo. Ocasionalmente, cuando Carlos traía a casa compañeros de trabajo para cenar, me permitía un comentario perspicaz sobre la situación económica o las últimas tendencias del mercado. Las miradas sorprendidas que recibía, no sabía que tu mujer entendía de estas cosas, me provocaban una mezcla de satisfacción y tristeza. Carlos nunca preguntó por mi pasado, nunca se interesó por conocer a la mujer que fui antes de él. Asumió que era solo una ama de casa sin dirección, sin ambición. Ese fue su mayor error. Yo nunca lo necesité. Lo elegí. Y ese es un tipo de amor muy diferente, el tipo que termina cuando entra la traición. La noche en que se fue, después de acostar a los niños, saqué mi viejo portátil del fondo del armario. Estaba cubierto de polvo. Lo encendí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y excitación. La batería, sorprendentemente, aún funcionaba. Abrí el navegador y entré en cuentas que no había tocado en años. LinkedIn, bases de datos financieras, foros profesionales. El mundo había cambiado, pero no había perdido mi agudeza. Actualicé mi perfil profesional hasta altas horas de la madrugada. Revisé las tendencias del mercado, los nuevos instrumentos financieros, los cambios en la legislación. Mi cerebro se iluminó como si hubiera estado esperando este momento. Era como volver a casa después de un largo viaje. A las 3 de la mañana, envié un correo a María Luisa Domínguez, una antigua compañera que ahora dirigía su propia consultoría financiera. ¿Café mañana? Necesito tu consejo. La respuesta llegó casi inmediatamente, a pesar de la hora, Carmen Vega. ¿Cuánto tiempo? Por supuesto, cuando quieras. ¿Todo bien? No, respondí honestamente. Pero lo estará. A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en el colegio, me reuní con María Luisa en una cafetería cerca de la Plaza Cataluña. Se había convertido en una mujer impresionante, con ese tipo de confianza que solo dan los años de éxito profesional. Al verme, sonrió con genuina alegría. Carmen Vega, dijo, abrazándome. La mente más brillante de nuestra promoción. ¿Dónde te has metido todos estos años? Le conté todo. El matrimonio, los niños, la renuncia a mi carrera. Y finalmente, la traición de Carlos. No me interrumpió, no juzgó mis decisiones. Simplemente escuchó, asintiendo ocasionalmente, sus ojos reflejando comprensión y, a veces, indignación. ¿Sabes cuál es la ironía?, dije, revolviendo mi café. Todos estos años administrando nuestra economía familiar, invirtiendo sabiamente, haciendo crecer nuestro patrimonio. Él cree que no tengo ni idea de finanzas. Piensa que simplemente seguía sus indicaciones. María Luisa sonrió con esa expresión que reservamos las mujeres para los hombres que nos subestiman. ¿Y ahora qué, Carmen? ¿Qué necesitas de mí? Un trabajo, respondí sin dudar. Quiero volver. Sé que ha pasado mucho tiempo, que estoy desactualizada, pero aprendo rápido. Siempre lo hice. ¿Sabes qué? Precisamente estoy buscando a alguien para un proyecto con un banco suizo. Alguien que entienda el mercado español pero que también tenga una visión fresca. Podría ser perfecto para ti. Por primera vez en días, sentí esperanza. No solo por el trabajo, sino por la vida que podía reconstruir.
Una vida en la que volvía a ser yo misma, Carmen Vega, la mujer brillante y capaz que existía mucho antes de convertirse en la señora de Martínez. Esa tarde, mientras esperaba a los niños en la puerta del colegio, recibí un mensaje de Carlos. Necesito hablar contigo sobre el dinero. Pasaré por casa mañana. Sonreí al leer el mensaje. Pobre iluso. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Comencé con discreción. Me puse en contacto con una abogada, mi propia abogada. Alicia Montero, una mujer con reputación de destrozar a hombres que subestimaban a las mujeres. Nos conocimos en una cafetería de la calle Serrano, lejos de nuestro barrio, donde nadie pudiera reconocerme. Mi marido cree que no tengo derechos, le expliqué mientras le entregaba una carpeta con documentos. Su amigo abogado le ha dicho que puede dejarme sin nada. Alicia revisó los papeles con expresión imperturbable, pero noté cómo sus cejas se arqueaban ocasionalmente. Escrituras de propiedad, inversiones, cuentas bancarias, seguros. Todo lo que una vez confié ciegamente a Carlos, ahora lo diseccionaba con precisión. Este amigo abogado suyo, dijo finalmente, quitándose las gafas de lectura. ¿Es especialista en derecho de familia? Creo que es más bien su compañero de copas, respondí. Abogado corporativo, o algo así. Alicia sonrió, una sonrisa que no auguraba nada bueno para Carlos. Entonces, permíteme explicarte la realidad, Carmen. En España, bajo el régimen de gananciales, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges por igual. Eso incluye la casa, los coches, las inversiones, los planes de pensiones, todo. Pero él gestionaba todo eso, protesté, interpretando el papel de esposa ingenua que Carlos esperaba que fuera. Yo solo me ocupaba de la casa y los niños. ¿Y quién crees que tiene preferencia en la custodia cuando un padre abandona el hogar familiar para irse con su amante? Su tono era profesional, pero había una chispa de satisfacción en sus ojos. Especialmente cuando ese padre ni siquiera se ha puesto en contacto con sus hijos desde que se fue. Era cierto. Habían pasado 3 días y Carlos no había llamado ni una sola vez para preguntar por los niños. Estaba demasiado ocupado con su nueva vida, demasiado seguro de que yo estaría esperando su regreso, suplicando que volviera. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté, sintiendo que por primera vez desde que Carlos se fue, tenía un poco de control. Todo, respondió Alicia, sacando una libreta. Cada detalle de vuestras finanzas. Cada propiedad. Cada inversión. Cada cuenta bancaria. Quiero saber dónde come, dónde duerme, con quién habla. Necesito la historia completa de tu matrimonio, incluyendo cualquier incidente que pueda ser relevante, maltrato emocional, control financiero, infidelidades previas. Maltrato. Me sorprendió la palabra. Carlos nunca me había levantado la mano, nunca me había gritado. El control económico es una forma de maltrato, Carmen, explicó Alicia con suavidad. Si te ha hecho sentir que no tienes derecho a los bienes comunes, si te ha ocultado información financiera, si ha tomado decisiones importantes sin consultarte, todo eso cuenta. Pensé en todas las veces que Carlos había decidido inversiones sin consultarme, asumiendo que yo no entendería. En cómo se refería a su dinero, aunque legalmente era nuestro. En cómo me daba una paga mensual para los gastos de la casa, como si yo fuera una empleada y no su socia vital. Entiendo, dije, y realmente lo entendía. Durante años había normalizado comportamientos que, vistos desde fuera, eran claramente abusivos. Durante las siguientes semanas, trabajé meticulosamente. Recopilé cada documento, cada extracto bancario, cada escritura. Revisé correos electrónicos, mensajes, fotografías. Reconstruí nuestra vida financiera pieza por pieza, como el rompecabezas que era. Carlos había cometido un error fatal, subestimarme financieramente. Se fue de casa pensando que yo no tendría acceso, ni derechos, ni conocimientos. Pero yo había firmado documentos. Tenía registros. Y, lo más importante, tenía tiempo, 18 años, para recopilar cada pieza de información que necesitaba. Mientras él estaba ocupado presumiendo de su aventura, yo estaba asegurando mi futuro. Descubrí cosas que me sorprendieron. Propiedades que no sabía que teníamos.
Inversiones en paraísos fiscales. Una cuenta en Suiza que nunca había mencionado. No todo era estrictamente legal, descubrí con una mezcla de shock y satisfacción perversa. Esto es oro, dijo Alicia cuando le presenté mis hallazgos. Con esto, no solo podemos asegurar que obtengas lo que legalmente te corresponde, sino que él tendrá suerte si no acaba con problemas con Hacienda. No lo confronté. Dejé que pensara que estaba derrotada. Le permití disfrutar de su pequeña vida de fantasía con su secretaria mientras yo alineaba las fichas de dominó. Una por una. Silenciosamente. Despiadadamente. Nunca lo vería venir. El día que Carlos vino a casa para hablar del dinero me encontró en la cocina, preparando galletas con Lucía. Me había puesto un viejo chándal, el pelo recogido en un moño descuidado, sin maquillaje. La imagen perfecta de la esposa abandonada que apenas puede funcionar. Carmen, dijo con esa voz condescendiente que ahora me resultaba insoportable. Tenemos que hablar de cómo vamos a gestionar esto. Claro, respondí, limpiándome las manos en el delantal. Lucía, cariño, ve a jugar a tu habitación. Papá y yo tenemos que hablar de cosas de mayores. Cuando Lucía se fue, la expresión de Carlos cambió. Ya no necesitaba fingir preocupación paternal. Mira, seré directo. La casa está a mi nombre, así que tendrás que buscar otro lugar para vivir. Te daré 3 meses, por los niños. Respecto a la manutención, mi abogado dice que como nunca has trabajado, no puedes esperar mucho. Fingí shock, aunque todo esto era exactamente lo que Alicia había predicho. Pero Carlos, ¿dónde vamos a ir? ¿Cómo voy a mantener a los niños? Se encogió de hombros, como si no fuera su problema. Como si los niños a los que no había llamado en semanas fueran solo una inconveniencia en su nueva vida. Deberías haber pensado en eso antes. Quizás podrías buscar un trabajo. ¿Un trabajo? Pero si llevo 18 años fuera del mercado laboral. ¿Quién me va a contratar? Mi voz temblaba, pero no por miedo o tristeza. Era rabia contenida. No es mi problema, Carmen. Mi abogado dice que legalmente no tengo por qué mantenerte. Ya no somos pareja. En ese momento, me habría encantado lanzarle a la cara todo lo que sabía. Contarle sobre Alicia, sobre los documentos, sobre las cuentas descubiertas. Mostrarle que la casa en realidad estaba a nombre de ambos, que tenía derecho a la mitad de todo, que sus oscuros secretos financieros pronto saldrían a la luz. Pero no era el momento. El dominó aún no estaba completamente alineado. Entiendo, dije, bajando la mirada. ¿Puedo al menos quedarme con los muebles? Pareció complacido con mi aparente derrota. Claro, quédate con ellos. No los necesito en mi nuevo apartamento. Cuando se fue, con esa sonrisa de victoria en la cara, llamé inmediatamente a Alicia. Ha venido. Todo exactamente como predijiste. Perfecto, respondió. Mañana presentaremos la demanda. ¿Estás lista? Más que nunca, contesté, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el sofá con una copa de vino, ese mismo sofá donde Carlos y yo habíamos visto tantas películas, donde habíamos celebrado cumpleaños, donde habíamos planeado vacaciones. El sofá que generosamente me había dejado como si fuera suyo para dar. Abrí mi portátil y entré en mi nuevo correo electrónico profesional. María Luisa me había ofrecido un puesto de consultora en su empresa, trabajando en horario flexible para poder conciliarlo con los niños. No era el puesto directivo que podría haber tenido si hubiera seguido mi carrera, pero era un comienzo. Un nuevo comienzo. También tenía un correo de una inmobiliaria. Había encontrado un piso más pequeño pero encantador en el mismo barrio, cerca del colegio de los niños. No tendría que usarlo, por supuesto, la casa familiar seguiría siendo nuestra, pero me gustaba tener un plan B. Siempre había sido así, preparada para cualquier contingencia. El último correo era de mi madre. Finalmente le había contado todo. Su respuesta fue breve pero contundente. Siempre fuiste la más fuerte de la familia, hija. Ese hombre no sabe con quién se ha metido. Sonreí. Tenía razón.
Carlos no tenía ni idea de con quién se había metido. Pero pronto lo descubriría. Y no sería una revelación agradable. El primer golpe llegó en forma de una notificación del banco. Todas las cuentas conjuntas estaban bloqueadas temporalmente por orden judicial. El segundo fue la demanda de divorcio que le llegó a Carlos mientras estaba en una comida de negocios en el Nacional, uno de los restaurantes más exclusivos de Barcelona. El tercero, una orden de custodia temporal que me otorgaba la patria potestad exclusiva de los niños. Me llamó enfurecido, gritando a través del teléfono como nunca antes lo había hecho. ¿Qué demonios estás haciendo, Carmen? No tienes ningún derecho. Mi abogado dijo que no tenías ningún caso. Régimen de gananciales, Carlos, le recordé con calma. Y tengo recibos de todo. Un silencio momentáneo, y luego, ¿qué quieres decir con recibos? ¿De qué estás hablando? De las transferencias a Andorra. De la cuenta en Suiza. De los pagos en negro a los contratistas de Marbella. Mi voz era tranquila, como quien comenta el tiempo. Y, por cierto, Hacienda está muy interesada en esa sociedad que creaste en Panamá. Resulta que si pones a tu mujer como firmante en documentos que ella no recuerda haber firmado, eso podría considerarse falsificación. No puedes probar nada, su voz temblaba ahora, la arrogancia desvaneciéndose por primera vez. ¿Quieres apostar? ¿Contra la persona que ha gestionado toda tu documentación durante 18 años? ¿En serio, Carlos? Su amigo abogado, su compañero de copas, no un verdadero abogado de familia, le había dado consejos lamentablemente malos. Y para cuando se dio cuenta, yo estaba 3 pasos por delante. Había contratado a contables forenses, había desenterrado cada movimiento financiero turbio que había hecho. Y créeme, había muchos. La casa que abandonó estaba a nombre de ambos. Los coches, las cuentas de jubilación, las inversiones, legalmente, la mitad era mía. Pero lo que más le dolió no fue el dinero, sino perder el control. Por primera vez, observé cómo se desmoronaba. Y no moví un dedo para detenerlo. Una tarde, mientras preparaba la merienda para los niños, sonó el timbre. Al abrir, me encontré con Valeria, su secretaria y amante, con los ojos rojos e hinchados. Carmen, lo siento mucho, dijo sin preámbulos. No sabía, no entendía la situación completa. La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Nos sentamos en la cocina, ese espacio que siempre había sido el corazón de nuestra casa familiar, donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido. ¿Te ha enviado Carlos?, pregunté, ofreciéndole un café que rechazó con un gesto. No, negó rápidamente. De hecho, ni siquiera sabe que estoy aquí. Me mataría si lo supiera. Entonces, necesito que sepas la verdad, dijo, retorciéndose las manos. Carlos me aseguró que vuestro matrimonio estaba acabado mucho antes de que nosotros, bueno, ya sabes. Me dijo que dormíais en habitaciones separadas, que era solo cuestión de tiempo. Sonreí con tristeza. La típica mentira del hombre infiel. Compartíamos cama la noche anterior a que se fuera, Valeria. Se cubrió la boca con la mano. También me dijo que eras difícil. Controladora. Que te negabas a trabajar por pereza, no por los niños. ¿Y tú le creíste? Al principio sí, admitió, avergonzada. Pero entonces empecé a notar cosas. Como hablaba de ti, de los niños. Como si fuerais una carga, no su familia. Y luego, cuando llegaron los papeles del divorcio, se volvió diferente. Agresivo. Obsesionado con el dinero y las propiedades. ¿Por qué me cuentas esto? Porque descubrí algo, dijo, sacando un sobre de su bolso. Estos son correos impresos entre Carlos y un abogado en las Islas Caimán. Está intentando esconder dinero, mucho dinero, antes de que finalice el divorcio. Tomé el sobre, sin abrirlo aún. ¿Por qué me ayudas, Valeria? Eres su novia. Ya no, dijo con una amargura que reconocí. Anoche me dijo que ya no podíamos seguir juntos. Que necesitaba centrarse en solucionar su problema. Tú eres su problema, por cierto. Por primera vez, sentí algo parecido a la compasión por ella. Te utilizó.
como a ti, asintió. Solo que tú le diste 18 años y 3 hijos. Yo solo le di 6 meses y mi reputación profesional. Cuando Valeria se fue, llamé inmediatamente a Alicia y le envié copias de los documentos. Su respuesta fue inmediata: esto cambia las cosas. Ahora podemos solicitar la administración judicial de todos sus bienes. Y con estas pruebas de intento de ocultación patrimonial, el juez no estará contento. Los siguientes días fueron un torbellino. Carlos intentó contactar con los niños, desesperado por aparentar ser un padre preocupado ante el juez. Elena, con la sabiduría cruel de sus 16 años, se negó a hablar con él. Si no has llamado en 2 meses, no me interesa hablar contigo ahora, y le dijo la única vez que contestó su llamada. Mateo, siempre más reflexivo, accedió a un encuentro supervisado en una cafetería. Regresó con una expresión que conocía bien, la de alguien que ha sido manipulado. Papá dice que le estás quitando todo su dinero, me dijo esa noche, mientras estudiábamos matemáticas en la mesa del comedor. Dice que por eso no puede comprarme la PlayStation que me prometió. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté, resistiendo el impulso de defender mi postura. Se encogió de hombros. Pienso que si de verdad quisiera verme, no pondría condiciones. Lucía, la pequeña, fue la única que lloró. ¿Por qué papá ya no nos quiere?, preguntó una noche, mientras la arropaba. No tenía una respuesta que pudiera entender una niña de 8 años. Carlos aparecía ocasionalmente en la puerta, exigiendo hablar conmigo. A veces embriagado, otras furioso, siempre descompuesto. El hombre elegante y seguro de sí mismo que había sido C. desvanecía ante mis ojos, revelando a alguien que nunca había conocido realmente. Una tarde, se presentó a la oficina donde había empezado a trabajar con María Luisa. Causó tal escena que tuvieron que llamar a seguridad. «No puedes trabajar aquí», gritaba. «Es un conflicto de intereses con mis negocios». María Luisa, siempre impecable en su traje de Adolfo Domínguez, lo miró con desdén. «Señor Martínez, su exmujer es una de las analistas financieras más brillantes que he conocido. Y que conste que la contraté precisamente por sus conocimientos sobre sus negocios». Esa noche, cuando volví a casa, encontré las cerraduras cambiadas. Un intento desesperado y patético de recuperar el control. Llamé a un cerrajero y, mientras esperaba en el rellano con los 3 niños, doña Mercedes salió a ofrecernos té y galletas. «Yo he visto muchas cosas en mis 70 años», dijo la anciana mientras servía té en tazas desportilladas. «Pero nunca he visto a un hombre caer tan bajo. Mi Paco, que en paz descanse, tenía sus defectos, pero jamás habría dejado a sus hijos en la calle». Cuando finalmente entramos, descubrí que Carlos se había llevado algunos objetos de valor, cuadros, la platería de mi abuela, incluso las joyas que me había regalado en nuestro aniversario. Cosas materiales que ahora le parecían más importantes que la dignidad o el bienestar de sus hijos. Los niños lo notaron, por supuesto. «¿Dónde está el reloj del abuelo?», preguntó Mateo, refiriéndose a una antigüedad familiar que siempre había estado en la entrada. «Papá debe haberlo tomado prestado», contesté, intentando mantener mi composición. «No te preocupes por eso ahora». Esa noche, sentada en la cocina después de que los niños se durmieran, me permití llorar por primera vez. No por el matrimonio perdido, no por las cosas robadas, sino por el padre que mis hijos habían perdido. El hombre que creía conocer había desaparecido, dejando en su lugar a un extraño amargado y vengativo. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carlos: «Esto no ha terminado. Tengo amigos poderosos. Te arrepentirás». Borré el mensaje sin responder. El Carlos que conocía, o creía conocer, nunca habría escrito algo así. Pero ese Carlos ya no existía. Y la Carmen que él creía conocer, la que pensaba que se derrumbaría sin él, tampoco existía ya. La audiencia preliminar estaba programada para la semana siguiente. Y yo estaba lista. De pie en aquella sala de los juzgados de Plaza Castilla, sentí algo que no había sentido en años: poder. No ira. No venganza. Solo un poder tranquilo e innegable. Llevaba el mismo collar que usé el día de nuestra boda, no por sentimentalismo, sino como símbolo. Un recordatorio de que entré en ese matrimonio con fuerza,
y estaba saliendo con aún más. La sala estaba iluminada por la luz gris de una mañana de noviembre en Madrid, filtrándose a través de las altas ventanas. El mobiliario austero, la madera oscura del estrado, las banderas oficiales, todo transmitía una gravedad que acentuaba la importancia del momento. Carlos llegó con su nuevo abogado, un tipo de aspecto caro con un maletín de piel y una expresión de confianza excesiva. Su amigo del bar había sido relegado, aparentemente. Me miró como si fuera una extraña, y supongo que lo era. La mujer que tenía delante ya no era la esposa complaciente que había dejado atrás. Me había vestido cuidadosamente para la ocasión, un traje sastre gris, discreto pero elegante, el collar de perlas, el pelo recogido en un moño sobrio. La imagen de una mujer profesional y serena, no de una esposa despechada. «¿Te ves diferente?», murmuró Carlos cuando nos cruzamos en el pasillo. «Soy diferente», respondí simplemente. Mi abogada, Alicia, llegó con 2 asistentes y 3 carpetas gruesas llenas de documentación. La habían apodado la picadora en los círculos legales, y no era difícil entender por qué. Su presencia imponía respeto inmediato, desde sus tacones de aguja hasta su mirada penetrante. ¿Algún acercamiento de última hora?, preguntó, aunque ambas sabíamos la respuesta. Ninguno. Sigue pensando que puede ganar. Alicia sonrió, el tipo de sonrisa que un depredador dedica a una presa fácil. Perfecto. La jueza, una mujer de unos 50 años con una expresión que sugería que ya lo había visto todo, entró en la sala. Doña Pilar Sánchez Ortega, conocida por su poca paciencia con los juegos legales y su profundo sentido de la justicia. Carlos intentó desplegar todo su encanto. Habló de su dedicación al trabajo, de cómo había mantenido a la familia durante 18 años mientras yo elegía no trabajar. Se presentó como víctima de un matrimonio infeliz, atrapado por el deber pero finalmente liberado por el amor verdadero. Incluso mencionó que estaba dispuesto a ser generoso con la manutención de los niños, aunque insistió en que la casa y las principales propiedades debían quedar bajo su control. Al fin y al cabo, su señoría, dijo con esa sonrisa que una vez me había parecido encantadora, fui yo quien pagó por todo. La jueza lo escuchó sin cambiar su expresión. Luego me miró. «Señora Vega, ¿algo que añadir?». Alicia se levantó con elegancia. «Mi clienta preferiría presentar pruebas documentales, su señoría, en lugar de alegatos emocionales». Y así comenzó el desmantelamiento sistemático de la vida de Carlos. Uno por uno, los documentos fueron presentados. Extractos bancarios. Transferencias sospechosas. Sociedades fantasma. Propiedades no declaradas. Con cada nueva evidencia, el rostro de Carlos perdía color. Su abogado, claramente ignorante de la mayoría de estos asuntos, parecía cada vez más incómodo. ¿Podría explicar, señor Martínez?, preguntó la jueza con una calma peligrosa, ¿por qué transfirió 200.000 euros a una cuenta en las Islas Caimán 3 días después de abandonar el domicilio conyugal? Eran negocios, balbuceó Carlos. Inversiones legítimas. ¿Inversiones que casualmente coinciden con el inicio de su proceso de divorcio? La jueza ajustó sus gafas. ¿Y podría explicar también por qué intentó cambiar las escrituras de la casa de Zahara de los Atunes, poniendo como único propietario a su hermano? El abogado de Carlos pidió un receso, que fue concedido. Mientras salían de la sala, pude ver a Carlos gesticulando furiosamente, el rostro congestionado por la rabia y el miedo. «Va mejor de lo que esperaba», comentó Alicia, revisando sus notas. La jueza Sánchez Ortega detesta los intentos de ocultación patrimonial. Cuando se reanudó la sesión, el abogado de Carlos había cambiado completamente de tono. Ahora hablaba de malentendidos, de errores administrativos, de la disponibilidad de mi cliente para llegar a un acuerdo razonable. Pero ya era tarde. La jueza emitió resoluciones provisionales que dejaron a Carlos prácticamente sin nada, congelación. De todas sus cuentas excepto una con un límite de gasto mensual, prohibición de vender o transferir cualquier propiedad, custodia provisional completa para mí, régimen de visitas supervisadas para él. Y una pensión de alimentos sustancial basada en sus ingresos reales, no en los declarados. Además, añadió la jueza, mirando directamente a Carlos,
Voy a remitir copia de estas actuaciones a la Fiscalía, para que investigue posibles delitos fiscales y falsedad documental. Cuando salimos de la sala, Carlos me alcanzó en el pasillo. Su rostro ya no mostraba arrogancia, sino puro pánico. Carmen, tienes que parar esto, dijo en voz baja, casi suplicante. Podemos llegar a un acuerdo, algo razonable. Piensa en los niños. ¿Ahora piensas en los niños?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. ¿Después de 2 meses sin llamarlos? ¿Después de cambiar las cerraduras de su hogar? Cometí errores, admitió, pasándose la mano por el pelo, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso. Pero esto arruinará mi vida. Mi carrera. ¿Tú elegiste esto, Carlos?, respondí. Cuando decidiste que 18 años de matrimonio no significaban nada. Cuando asumiste que yo era tan débil, tan dependiente, que aceptaría cualquier migaja que decidieras darme. No sabía. Comenzó, pero lo interrumpí. Exacto. No sabías. No te molestaste en conocer realmente a la persona con la que compartías tu vida. Asumiste que porque elegí dedicarme a nuestra familia, era incapaz de protegerla cuando fue necesario. Su abogado lo llamó desde el final del pasillo, con urgencia en su voz. Carlos me miró una última vez, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Nunca quise que esto acabara así, dijo finalmente. Yo tampoco, respondí con sinceridad. Pero tú iniciaste este juego. Yo solo estoy jugando para ganar. Mientras lo veía alejarse, sentí una extraña mezcla de emociones. No alegría por su sufrimiento, sino una especie de liberación. Durante años había sido la sombra de Carlos, la persona que hacía que su vida funcionara sin recibir reconocimiento. Ahora, finalmente, era visible. Poderosa. Íntegra. Al salir de los juzgados, el aire frío de Madrid me golpeó el rostro. Respiré profundamente, saboreando la sensación. Elena me esperaba en un banco cercano, habiendo insistido en venir aunque le dije que no era necesario. ¿Cómo ha ido?, preguntó, con esa mezcla de madurez e inseguridad tan propia de la adolescencia. Bien, respondí, sentándome junto a ella. Muy bien, de hecho. ¿Ha perdido papá? No se trata de ganar o perder, cariño, dije, aunque en el fondo sabía que sí, que era exactamente de eso de lo que se trataba. Se trata de justicia. De que cada uno reciba lo que merece. Elena me miró con esos ojos tan parecidos a los míos. Te ves diferente, mamá. Más, no sé, más tú. Sonreí, conmovida por su percepción. Me siento más yo. Esa noche, celebramos en casa con una pequeña fiesta improvisada. Pizza, refrescos, y un pastel que Mateo insistió en comprar con su propio dinero. Para celebrar que ganamos, dijo con seriedad mientras colocaba el pastel en la mesa. ¿Qué estamos celebrando exactamente?, preguntó Lucía, confundida pero feliz con la idea de una fiesta en mitad de la semana. El futuro, respondí, sirviendo zumo en vasos de plástico como si fuera champán. Nuestro futuro. Cuando los niños se fueron a dormir, me senté en el balcón con una copa de vino. La noche madrileña se extendía ante mí, luces parpadeantes en la distancia, el murmullo constante de la ciudad. Pensé en Carlos, probablemente solo en algún apartamento alquilado, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. No sentí lástima. No sentí alegría. Solo una profunda certeza de que la justicia, a veces, realmente existe. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. ¿Cómo ha ido todo, hija? He ganado, respondí simplemente. O mejor dicho, hemos ganado. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Nunca dudé de ti. Tu padre estaría orgulloso. Esas palabras significaron más para mí que cualquier victoria legal. Mis padres, que lo habían sacrificado todo para que yo pudiera estudiar, para que pudiera ser independiente, para que nunca tuviera que depender de nadie. Miré hacia el cielo estrellado y sonreí. Lo logré, papá, susurré al viento. Recordé quién soy. Han pasado 2 años. La casa está más silenciosa ahora, pero está llena de paz. Mis hijos están prosperando.
Elena acaba de comenzar la universidad, Filología Hispánica en la Complutense, viviendo en una residencia de estudiantes aunque viene a casa casi todos los fines de semana con montañas de ropa para lavar. Mateo ha descubierto su pasión por la programación y pasa horas creando pequeños videojuegos en su ordenador. Y Lucía, mi pequeña artista, llena la casa de dibujos y colores. Volví a trabajar, consultoría financiera, a tiempo parcial y me encanta. La consultora de María Luisa ha crecido exponencialmente, y yo dirijo ahora el departamento de análisis de inversiones. No estoy reconstruyendo mi vida. La estoy reinventando. Esta mañana me he despertado con el sol filtrándose a través de las cortinas nuevas. Las elegí yo, de un azul intenso que me recuerda al mar en Asturias, donde pasamos las últimas vacaciones. La casa ha cambiado, igual que yo. He redecorado cada habitación, eliminando los recuerdos de una vida que ya no me pertenece. No por dolor o resentimiento, sino porque necesitaba que el espacio reflejara quién soy ahora. Mi rutina matutina es tranquila, metódica. Café en la terraza, revisión del correo electrónico, planificación del día. Ya no tengo que coordinar mi existencia alrededor de las necesidades de Carlos. No tengo que tener la cena lista a las 9 en punto. No tengo que usar el color de pintalabios que él prefería, ni escuchar sus eternas anécdotas de oficina fingiendo interés. La libertad es algo extraño. Al principio, casi dolía. Tantos años viviendo para otros, siendo lo que otros necesitaban que fuera, que había olvidado cómo ser simplemente yo. Pero poco a poco, he ido recuperando partes de mí que creía perdidas. He vuelto a leer novelas históricas, mi pasión secreta. Me he apuntado a clases de baile flamenco, algo que siempre quise hacer pero que Carlos consideraba ordinario. He recuperado amistades que se desvanecieron durante mi matrimonio, mujeres brillantes que ahora forman parte fundamental de mi vida. Una de esas amigas, Beatriz, profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona, me convenció para dar algunas charlas sobre finanzas personales en su facultad. Las estudiantes necesitan referentes como tú, insistió. Mujeres que han caído y se han levantado más fuertes. Al principio me resistí. ¿Quién era yo para dar consejos? La mujer que había renunciado a su carrera por un hombre que la traicionó. Pero luego entendí, precisamente por eso. Mi historia, con todas sus imperfecciones, podía ayudar a otras. Así que ahora, una vez al mes, viajo a Barcelona y hablo con jóvenes estudiantes sobre independencia financiera, sobre el valor de mantener tu propia identidad incluso en las relaciones más comprometidas, sobre cómo protegerte en un mundo que a menudo es injusto con las mujeres. Nunca renuncien a su poder económico, les digo siempre. El amor es hermoso, pero el control sobre vuestra vida financiera es imprescindible, Carlos. La última noticia que tuve de él fue hace unos meses. Su secretaria lo dejó, como era previsible. Sus finanzas son un desastre. Vive en un apartamento alquilado en Vallecas y pelea constantemente con su última novia. No mantengo contacto con él, pero las noticias me llegan. El karma tiende a entregar facturas con intereses. Con los niños, la situación ha evolucionado de formas complicadas. Elena se niega a verlo con regularidad. Demasiado dolor, demasiada decepción. No puedo respetar a un hombre que abandonó a su familia como si fuéramos muebles viejos, me dijo una vez. He intentado no alimentar ese resentimiento, pero tampoco puedo obligarla a perdonar. Mateo mantiene una relación cordial pero distante. Ven fútbol juntos ocasionalmente, hablan de tecnología y videojuegos, temas seguros que no requieren intimidad emocional. Carlos nunca fue particularmente cercano a él, siempre desconcertado por ese niño tranquilo que prefería los libros a los deportes. Lucía, con la resiliencia propia de los niños, es quien mejor ha manejado la situación. Para ella, tener dos casas es simplemente la forma en que funciona su vida. Papá no sabe hacer espaguetis como tú, me confió una vez, después de pasar un fin de semana con él. Y siempre pide pizza. Me gusta la pizza, pero no tanto. La pensión alimenticia llega puntualmente, eso sí. Carlos aprendió por las malas que los tribunales españoles no son indulgentes con los padres que incumplen sus obligaciones económicas. Su situación financiera se ha estabilizado, aunque nunca recuperará lo que tenía.
La investigación fiscal resultó en una multa sustancial y la obligación de regularizar todas sus cuentas ocultas. A veces, cuando me cruzo con él en algún evento escolar de los niños, noto cómo me mira. Con una mezcla de resentimiento y algo más, arrepentimiento, quizás. ¿Nostalgia por lo que perdió? Es difícil saberlo, y honestamente, ya no me importa. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Hace unos meses, María Luisa me ofreció hacerme socia de su consultora. «Te lo has ganado», dijo mientras brindábamos con cava en su despacho. «Has traído más clientes que nadie en el último año, y tu análisis del mercado inmobiliario salvó a 3 de nuestros mayores inversores de pérdidas millonarias». Acepté, por supuesto. El despacho con vistas a la Sagrada Familia y mi nombre en la puerta son símbolos tangibles de mi renacimiento profesional. Pero más importante que cualquier título o reconocimiento es la confianza que he recuperado. La certeza de que puedo valerme por mí misma, de que mis decisiones importan, de que mi voz tiene peso. Esta tarde, después del trabajo, tengo una cita. No una cita romántica, sino algo igualmente intimidante, una reunión con una editorial. Aparentemente, mis charlas en la universidad han captado la atención de alguien que cree que mi historia merece ser contada en un libro. Finanzas para todas, cómo mantener tu independencia económica sin renunciar al amor, ese es el título provisional. No estoy segura de estar lista para exponer mi vida de esa manera, para convertir mi dolor y mi triunfo en lecciones para extraños. Pero Beatriz insiste en que es necesario. Hay miles de mujeres ahí fuera en la misma situación en la que tú estuviste, me recordó. Mujeres que creen que no tienen opciones, que están atrapadas, que son impotentes. Y si mi historia puede darles esperanza, quizás valga la pena compartirla. Mi madre, con su sabiduría andaluza, me dijo algo hermoso cuando le conté sobre el libro: las cicatrices son mapas, hija. Muestran dónde has estado, pero no dictan hacia dónde vas. Tiene razón, como siempre. Mi matrimonio con Carlos, con todo su dolor y su traición, es solo una parte de mi historia. Un capítulo importante, sí, pero no el definitorio. Lo que define mi vida ahora son mis elecciones, mi fortaleza, mis sueños recuperados. Anoche, mientras cenaba con mis 3 hijos en la terraza, observando el atardecer sobre Madrid, Elena hizo un brindis improvisado, por mamá, la mujer más fuerte que conozco. Mateo y Lucía levantaron sus vasos, sonriendo. Y en ese momento, sintiendo el calor del orgullo en los ojos de mis hijos, supe con absoluta certeza que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada batalla legal. La gente siempre dice que la venganza es dulce. Pero honestamente, no es la venganza lo que se siente bien. Es la claridad. La fuerza. El saber que sobreviví y que gané. No porque lo destruya él, sino porque me reconstruye a mí misma. Hoy, mientras me preparo para mi reunión editorial, me miro en el espejo y veo a una mujer que no reconocería la de hace 3 años. El pelo con algunas canas que ya no me molesto en ocultar, las pequeñas arrugas alrededor de los ojos, la postura erguida de quien ya no se disculpa por ocupar espacio en el mundo. Esta mujer, esta versión más auténtica y poderosa de mí misma, estaba esperando todo el tiempo. Esperando a que recordara quién era antes de que el miedo y la comodidad me hicieran olvidar mi propio valor. Carlos me hizo un favor, aunque nunca lo admitiría. Al traicionarme, me obligó a recordar. A despertar. A luchar. Y mientras salgo de casa, con el manuscrito del primer capítulo en mi bolso y el futuro abierto ante mí, sonrío ante la ironía. Él creyó que me estaba abandonando, pero en realidad, me estaba liberando. La vida tiene una forma curiosa de llevarnos exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando el camino pasa por el infierno. Y mi infierno particular, doloroso como fue, me condujo exactamente aquí, a esta versión de mí que, por fin, no tiene miedo de brillar.